Me escuchas en este 1 de diciembre del año 2024, domingo 1 de diciembre. Vamos con una rápida actualización de los hechos más importantes del momento. En México, lamentablemente privan de la vida a 6 personas en menos de 24 horas. 5 ataques armados del crimen organizado, entre los que se cuenta el ataque a un taxista, a un albañil, a un peluquero, a gente en su casa. Este 1 de diciembre de 2024, una nueva expresión del narcoterrorismo que se niega a reconocer el gobierno federal. Privan de la vida 9 personas, dejan como resultado 4 heridos en el estado de Guanajuato. Entre las víctimas se encuentra un bombero, paramédico, entre otras personas. La protección del régimen de Claudia Sheinbaum a las operaciones criminales del Gran Cártel de Sinaloa es notoria, pues se ocultan las masacres de Sinaloa en tanto que los medios pueden magnificar libremente los hechos violentos que ocurren en estados que no son gobernados por Morena. Esto es muy notorio. En Michoacán, pese a la presencia de militares, asesinan al empresario mexicano Samir Lemus, de 39 años de edad, padre de familia. Los narcos lo extorsionaron por más de 500,000 pesos que no pudo conseguir y lo privan de la vida, pese a la presencia del patrullaje de las Fuerzas Armadas. En Sinaloa, asesinan más de 10 personas este 1 de diciembre de 2024. Van más de 740 asesinatos violentos entre la guerra entre los chapitos y los mallitos, que Sheinbaum se niega a detener y a conocer. En Sinaloa encuentran 6 cadáveres en la maxipista de Culiacán a Mazatlán. Asesinan a un hombre y dejan narcomensaje en San Pedro, Nabolato, Sinaloa. El hombre vestía un short de color negro con playera color tinto. La fuente es el periódico Viva Voz. Iglesia Católica conmemora en este día a San Eloy o San Eligio, santo francés, santo patrón de los orfebres que hacía relicarios. Eloy significa el elegido por Dios. Se conmemora, se celebra, este domingo 1 de diciembre del año 2024. Felicidades a todos los que se llamen Eloy. En portada, el periódico El Universal revela que el Tren Maya tiene clasificada como fauna nociva a exterminar a jaguares y venados, especies endémicas de ese lugar que se encuentran en peligro de extinción. El régimen, ahora sí con toda propiedad dicho, criminal de López Obrador y Sheinbaum, gastan 9.10 millones de pesos en removerlos o exterminarlos, matarlos. Jaguares y venados. La destrucción ambiental del Tren Maya es algo enorme, pues para su construcción se destruyeron más de 7 millones de árboles, cuando el narcopresidente, antes de asumir el poder, juraba, repetía, que de ninguna forma se iba a talar ni un solo árbol. 50 años. A ver, ¿tú qué dices? ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo un solo. ¿No van a tumbar un árbol? Ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. Ni para hacer 7 subterráneas millones. las postes. Nada. Al contrario. Va a haber- ¿Ni un solo árbol? Al contrario, ni un solo árbol. Vamos a sembrar. ¿Se acuerda? La vileza de el peor presidente de la historia de México, premiado por la censura de los medios de comunicación, premiado con una ingente capacidad de propaganda, mentiras, manipulación de los hechos. Se está exterminando a los jaguares y los venados. Una publicación muy importante del periódico El Universal, que es un gran periódico indiscutiblemente, a pesar de que la hija del director, la corrupta
política de Morena, María Teresa Eli, le hizo la campaña en redes sociales a Claudia Sheinbaum Pardo. Por lo visto, el padre no tiene mucho que ver con la corrupción, con la delincuencia de su hija, que contra nosotros los periodistas ha celebrado una y otra vez la destrucción de los organismos constitucionalmente autónomos. Para María Teresa Eli es algo célebre, algo festivo, que una herramienta de acceso a la información sea destruida, que el INAI desaparezca. Vamos con nuestra siguiente nota. El periódico El Universal tiene en portada la confesión de un mercenario, de un sicario del narcotráfico, que el gobierno de López Obrador, el gobierno de Claudia Sheinbaum ahora, enviaron a Ucrania para participar como sicario en contra de soldados rusos. El mercenario narcotraficante confiesa al periódico El Universal que se siente más seguro en Ucrania matando que en México, porque en México la situación es peor que en Ucrania, que se encuentra en guerra. Palabras graves y mayores. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues es un comentario con respecto a esto de que sí existen sicarios mexicanos liberados de las cárceles y enviados allá, a Ucrania. Las acusaciones de Rusia resultaron ciertas. El régimen corrupto de Andrés Manuel López Obrador envía mercenarios, sicarios a Ucrania a matar soldados rusos, lo cual en cierta forma pues compromete la neutralidad de nuestro país. Rusia podría considerar esto como una agresión a ellos. Un problema diplomático. Bueno, el problema también con esto es que el premio por servir como sicarios en Ucrania sería también poder conquistar la libertad, la impunidad. Y lo que es peor, generar redes con la mafia de Ucrania, generar lazos seguros o contactos directos con criminales de allá para apoyar las operaciones criminales en México. No cabe duda que el gobierno de Morena, que el gobierno de López Obrador, es una escuela criminal de la más alta condecoración dentro del mundo de los sicarios, los traficantes de drogas, los extorsionadores, los que se dedican a prostituir niños. Vamos con nuestra siguiente nota. El presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, amenaza en esta ocasión a China. Ya habíamos visto que realmente Donald Trump no quiere encaminar un conflicto comercial con Rusia, porque Rusia realmente no exporta tanto, si no es acaso petróleo y gas, como si es el caso de las producciones de la piratería china. Bueno, pues Donald Trump amenaza a China directamente con imponerle aranceles de más del 100%, bueno, del 100% es lo que dijo, del 100%, si pretenden impulsar la mafia de la alianza comercial conocida como los BRICS. Ellos han pretendido, con el liderazgo de Vladimir Putin, crear una moneda alternativa internacional al dólar, que podría utilizarse para toda clase de operaciones, incluso operaciones ilícitas. Entonces Donald Trump les dice, ni se les ocurra, porque no va a haber competencia para el dólar estadounidense. Si ustedes se atreven a hacer algo como una moneda internacional con Brasil, con China comunista, con Rusia, con la India, y no sé qué otro país está incluido, pues se les impondrán aranceles hasta del 100% a todos sus productos y haré que caiga, haré que quiebre su moneda internacional. Pues ahora sí que este sí es un presidente, ¿no? Este sí es un dominador y un estadista. Y le pese a quien le pese, estas son las políticas que va a impulsar Donald Trump para reconfigurar el mundo, para que Estados Unidos vuelva a ser el eje del mundo, pero en esta ocasión, no en el sentido perverso que se le dio durante muchos años por la élite Illuminati que controló durante tantos años a Estados Unidos, y hoy hay una auténtica rebelión del poder de una nueva élite, sin lugar a dudas, encabezada por Donald Trump, una nueva élite que pues quiere desligarse de los antiguos liderazgos y de los desastrosos resultados que tuvo el Partido Demócrata como representantes políticos de esa antigua élite que en los últimos años, por cierto, se ha ido envejeciendo y muriendo. Murió el satanista Jacob de Rothschild,
Es innegable, murió el banquero de la reina asesina y masón Elizabeth II de Inglaterra, murió Evelyn de Rothschild, también de todos conocido, murió David Rockefeller, fue de los primeros que murieron, y bueno, pues esta élite no ha hecho sino tener fracaso tras fracaso. En algún momento dado, es notorio que China se pretendía construir un país, por cierto, anticristiano y extremadamente corrupto, probablemente más corrupto que México, no en la clase política, sino en la amplia diversidad de mafias que tiene. Probablemente China se estaba viendo como la perspectiva del nuevo eje del orden mundial, del nuevo orden mundial. Pero esto ya no se ve así. Donald Trump está haciendo una lucha comercial brutal contra China. Y se va a ver cómo colapsa rápidamente este gigante chino, porque ciertamente China tiene ahora un despliegue impactante de tecnología y es con este carácter que casi siempre caracteriza a los asiáticos, es una unidad de producción, pero que no prevé mucho para qué produce. Es una unidad carente de significado. Los chinos lo podemos ver por ejemplo, en sus canales de propaganda. Lo único que piensan es en negocios, 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 dinero, 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 aprovecharse de todo lo que puedan saquear de Iberoamérica. Lo que han hecho en Perú, lo que han hecho en Ecuador es desastroso, lo que han hecho en Argentina es notorio, ¿no? Como esta herramienta del nuevo orden mundial que es China, pues se estaría preparando para todo eso y ahora viene el colapso económico. Sabemos que Donald Trump no es de la idea de estas tontas guerras del siglo pasado, de emprender ataques directos con armas contra China, que de todas formas China no tendría forma de defenderse, sino es esta lenta agonía de las sanciones económicas, este lento estrangulamiento que hacen los gobiernos más eficientes, que se hace con inteligencia. En los últimos días, en la última semana, queda perfectamente demostrado que aunque la propaganda de Morena quería presentar a una Claudia Sheinbaum desafiante a Donald Trump, lo cierto es que Sheinbaum está de rodillas ante Donald Trump suplicando misericordia. Tú, Sheinbaum, que te querías alzar por encima de las nubes, por encima de las estrellas y poner como Lucifer ahí tu trono, como pretendía Lucifer poner su trono en el trono de Dios, pues has caído a lo más bajo. Tú, lucero de la mañana que oprimías a los pueblos, has caído hasta lo más hondo. Ahora ve tu humillación. Y ahí está sometida Claudia Sheinbaum, combatiendo como loca a sus antiguos cómplices, el Partido Comunista Chino, las mafias de piratería, las triadas en la Ciudad de México, combatiéndolos. Está golpeando fuertemente al narcotráfico. Bueno, algunas partes del narcotráfico con los cuales no se llevaba bien. En algún momento también te va a obligar a atacar al cártel de Sinaloa y ese va a ser tu final. Ese va a ser el final de la narcopresidente Claudia Sheinbaum, una funcionaria mediocre y corrupta que nunca debió de llegar a la presidencia de México indiscutiblemente. También está combatiendo a los traficantes de migrantes. Vamos con nuestra siguiente nota. Según datos oficiales del gobierno federal, al menos 9.502 niños y adolescentes en México de 15 años de edad o más han sido diagnosticados con virus de inmunodeficiencia, que oficialmente es el que ocasiona el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia. Bueno, pues el 85% de las víctimas son hombres. Yo atribuyo pues que todas estas personas tengan contagios, que todos estos niños y adolescentes estén contagiados presuntamente de VIH, pues a la educación sexual. El legado de pornografía que se ha impulsado tanto por el gobierno de López Obrador, la corrupción de menores, de dos personas que buscan, de dos políticos que buscan la legalización de la pedofilia, como es el caso de Marcelo Ebrard y Sheinbaum, yo creo que son los casos más evidentes de qué daño se ha hecho en la salud sexual y reproductiva de los niños. 9.502 niños. También ayer les comunicaba
que con el gobierno de López Obrador causa en común, nos notifica que murieron más de 30,000 niños asesinados por grupos criminales en el sexenio de López Obrador. Son hechos, son datos y no opiniones lo que demuestran el desastre, la masacre que significó este régimen. Vamos con nuestra siguiente nota. En México, por reformas de Andrés Manuel López Obrador, el peso mexicano ha perdido 1.7% de su valor desde el pasado 2 de junio de 2024, cuando se consumó la narcoelección y se ordena la destrucción de los organismos constitucionalmente autónomos, la destrucción del Poder Judicial y se ordena también, por supuesto, la destrucción de las elecciones libres y del Poder Judicial, para que las personas no puedan defenderse de los actos arbitrarios del gobierno. La narcoelección que se hizo con recursos públicos y con los narcos a favor de Sheinbaum nos está dejando en la ruina. México. Mexicanos en los Estados Unidos aceleran celebrar bodas legales con estadounidenses porque creen, equivocadamente, que Donald Trump los va a deportar de inmediato. Créanme que si son criminales, aunque se casen con quien se casen, terminarán siendo deportados. En México, esta nota es bien importante. Quiero que pongan mucha atención, porque hay mucha vinculación con el partido narcotraficante Morena en la piratería. Claudia Sheinbaum ha querido presentar como que el negocio de la piratería china no era algo que implicara a López Obrador. Pero sí que lo implica. Escuchamos recientemente a un torpe, ya muy torpe en sus declaraciones, Marcelo Ebrard, explicando, festejando, que decía que se había acabado la fiesta de la piratería china en la Ciudad de México. Bueno, y entonces el cuestionamiento es, acabamos de pasar, según tú, los 6 años del mejor gobierno de la historia de México. ¿Estás insinuando que había una fiesta de piratería china y narcotráfico con López Obrador? No, ya no lo estás insinuando. Lo acabas de reconocer. Bueno, pues la Plaza Izazaga 89, el centro de piratería china más grande de la Ciudad de México, es propiedad de empresarios corruptos ligados al partido Morena. La empresa inmobiliaria judía conocida como Marley and Arel, ligados a Andrés Manuel López Obrador, que han recibido contratos muy jugosos con López Obrador por lo menos desde el año 2002, con su gobierno narcocriminal socio del cártel de Sinaloa en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Encontramos a 2 empresarios corruptos, Elías Helfon y Abraham Helfon, que además estos dos son personas muy importantes dentro de la comunidad judía de México. Para los que tanto habían tratado de presentar al masón grado 33, al narcopresidente López Obrador, que hoy cumple 63 días desaparecido, oculto, sin saber en dónde se encuentra, porque ya sabemos que el Mayo Zambada ya está colaborando con las autoridades de Estados Unidos para entregar su cabeza y llegar por tanto a un buen acuerdo, un pez gordo que si cae debidamente tiene que arrastrar a Sheinbaum, tiene que arrastrar a Ebrard, tiene que arrastrar a Ricardo Monreal y a un narcomilitar que estaba ligado a López Obrador, que es el exsecretario Luis Crescencio Sandoval. ¿A quién más van a arrancar de esta raíz de planta parásito? Bueno, pues ya lo dirá el tiempo y las investigaciones. Omar García Harfuch, desde luego que también está considerado dentro de esto a caer. Y entonces hay que tomar mucho en consideración el apellido Helfon, porque entonces esto explica por qué el narcopresidente impone en la presidencia de México a una extranjera, a una señora atea, de origen judío, comunista, y bueno, de origen búlgaro-lituano. Por estos compromisos
López Obrador es pura corrupción con la mafia judía. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? Pues vamos a ampliar esto, porque también tenía contratos corruptos con José María Riobó, un empresario judío brasileño que es esposo de la ministra que plagió su tesis, Yasmín Esquivel Moza, otra ministra corrupta del partido narcotraficante Morena. Ya vamos viendo ya vamos dimensionando lo que es la mafia, ¿no? La mafia extranjera en nuestro país. En Canadá, bueno, pues humilla a Donald Trump al corrupto Justin Trudeau, al primer ministro de Canadá ultraprogresista, que no tiene ni siquiera la secundaria, es un completo asno, pues obligado obviamente por la amenaza de los aranceles al 25%, dice que se compromete a luchar totalmente, codo a codo con Donald Trump contra el tráfico de fentanilo mexicano que también ingresaba por Canadá. Ya sabemos que el cártel de Sinaloa tiene muchas operaciones en Canadá, que Canadá es un país extremadamente corrupto, sí. Esto es muy cierto, porque también allá en Canadá se estaban etiquetando productos chinos como si fueran hechos en Canadá para violar, para burlarse del Tratado de Libre Comercio América del Norte, así como también se hacía aquí en México, no solamente aquí en México. Y ahí tienen a los canadienses de hipócritas diciendo que se saque a México del Tratado de Libre Comercio América del Norte porque ellos son los que meten el producto chino, los que lo reetiquetan, nos han engañado, nosotros también estamos indignados. Cállate, tú también hacías esa clase de cosas. Ustedes a lo mejor hacían cosas peores, porque encontramos con mucha libertad que en Canadá estuvo un ratero, un corrupto que se llamaba Napoleón Gómez Urrutia, ex líder del sindicato de los mineros mexicanos, y Canadá, la corrupción del gobierno de Canadá y sus sindicatos lo protegieron con todo el dinero que se robó del sindicato. Ahora ese político corrupto, Napoleón Gómez Urrutia, antes del PRI, ahora está en el partido narcotraficante Morena y es protegido por esas mafias, por las mafias de Canadá y por las mafias de México y el narcotráfico. Ahí lo tienen. Entonces, hablando de lo que dijo Justin Trudeau, pues es claro que a él también, al igual que Sheinbaum, Donald Trump los tiene de rodillas y suplicando por clemencia. Mucho me alegro. En México, pues la destrucción ambiental sigue. Los ajolotes de Xochimilco están en peligro de desaparecer. En 1998 había más de 6,000. Hoy se contabilizan menos de 36 ejemplares. Dicen que se están analizando pues diversos proyectos para tratar de preservarlos, pero todavía no hay algo en concreto. Sinaloa, criminal. Bueno, pues el presupuesto creado por Morena, que le quita recursos a la salud, que le quita recursos a la cultura, al medio ambiente y a la seguridad, son 4 cosas que golpea a Claudia Sheinbaum, que golpea el narcopresidente López Obrador, porque es en realidad el que le da órdenes a Ricardo Monreal y le da órdenes a Adán Augusto López, pues le está destinando. Vieron que Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, se quejó amargamente del recorte que hizo Claudia Sheinbaum al presupuesto, a los gastos de ese estado, ¿no? Bueno, pues a Jalisco, que es un centro que produce mucho, le quitan su dinero y por eso pues Enrique Alfaro llama a romper el pacto fiscal a nivel federal, porque es necesario que ese estado se pueda sostener con sus propios recursos y deje de ser robado por el gobierno de Sheinbaum. Pese a que Alfaro es un excómplice del narcopresidente López Obrador, creo que es digno de elogiar esa política, aunque ya no he escuchado qué es lo que está pasando con esta iniciativa de romper el pacto fiscal, que es muy necesario que toda la República Mexicana hiciera eso. Al menos donde gobierna la oposición, debiera de romperse el pacto fiscal y recortarle los recursos a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ahora ocurre que en el estado de Sinaloa, muy distinto del caso de Jalisco, para garantizar Claudia Sheinbaum que los grupos criminales de la droga, que el cártel de Sinaloa pueda lavar una enorme cantidad de dinero sucio, dinero de sangre, dinero de muerte, pues le eleva el presupuesto. Morena le está asignando como presupuesto federal al estado de Sinaloa
más de 70,004 millones de pesos a un estado que está gobernado por el narcogobernador Rubén Rocha Moya, puesto en ese cargo por el Mayo Zambada. 70,004 millones de pesos de presupuesto para Sinaloa. Ya con anterioridad, el día de ayer les presenté al gobernador Rocha Moya burlándose de los sinaloenses, carcajeándose vulgarmente de los sinaloenses, diciendo que con sus más de 740 asesinatos, destaca de su gobierno el progreso económico y social que ha tenido Sinaloa. Enfermo, completamente enfermo. Periódico El Debate. Noviembre cierra con 183 asesinatos violentos en Sinaloa, afirma el periódico. Podrían ser más. Ayer fueron hallados 6 cadáveres en una camioneta abandonada en la carretera Culiacán-El Dorado. ¿Quiénes son? No detallan. ¿Por qué lo hicieron? Tampoco. Nada. Y obviamente que pueden ellos tener el registro de quién es el dueño de esa camioneta, porque tienen registrado, pero no lo revisan o no lo pasan, no lo dan a conocer a la prensa. El periódico AM tiene hoy en su portada: privan de la vida a 9 en Apaseo el Grande, en Guanajuato, en el Trébol, en los puestos de venta de la tradicional cajeta de Guanajuato. Es narcoterrorismo, pero Claudia Sheinbaum Pardo se niega a reconocerlo. Hablando precisamente de los dueños de la Plaza Izazaga 89, centro de referencia de los productos piratas chinos que afectan a Estados Unidos, que dan dinero al narcotráfico porque la piratería, el ingreso del tráfico de esos productos también pasa por manos de los grupos criminales de la droga. Todo esto con la colaboración de Morena. La corrupción de Morena, los políticos y los empresarios corruptos judíos de Morena estuvieron implicados en la alianza comercial clandestina de Izazaga 89. Salomón Helfon, que está ligado a esa plaza, fue presidente de la Comunidad Judía de México. ¿Usted sabía que los judíos tenían su propio presidente? Sí, también tienen su propio presidente. Y construyó, o participó más bien, en la construcción de una sinagoga conocida como Bet HaKnesset, o conocido como el Salun Atie, que es el nombre precisamente del que impulsa la construcción, el señor del supuesto templo. Una sinagoga que en la Biblia nos dice, en el libro del Apocalipsis, a aquellos que dicen ser judíos y no lo son, y los denomina la sinagoga de Satanás. La corrupción de Laida Sansores también tuvo sus negocios, su relación con el empresario judío Salomón Helfon. El dueño de Grupo Alel, pues hizo mucho ruido cuando donó algunas patrullas a la alcaldía Álvaro Obregón. Laida Sansores, política corrupta de Morena antes del Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari, se mostró muy agradecida por el donativo del señor Helfon. Lo que no se nos cuenta es que ahí también hubo contratos corruptos en el gobierno de Laida Sansores. No se nos cuenta que Laida Sansores, y lo mismo que López Obrador desde el año 2002, tenían negocios con las constructoras de la familia Helfon. Bueno, y con 29 minutos de transmisión, pues esto ha sido una rápida actualización de los hechos de las últimas 24 horas. Nos quedamos, como siempre, conociendo, aprendiendo, repasando aspectos importantes de nuestra vida, de la historia de México, de lo que es referente de nuestro día a día. Gracias por su atención. Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Yo, como siempre, pues me despido invocando el buen nombre de Dios, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica.
Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás, al enemigo, y a los demás espíritus malignos e inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dale me gusta, comparte, suscríbete al canal, déjame un comentario. Hasta la próxima.